Hola amigas y amigos de YouTube. ¡Woo! Hoy nos encontramos aquí como siempre en Viena y solo voy a estar yo hoy. Es la primera vez, o no la primera vez, pero casi la primera vez que hago un video sola. Y mi bebecito, el Oscar, no sabe. Pues sí, es una sorpresita. Entonces, vamos a ver, porque yo siento que el Oscar está trabajando mucho y está haciendo mucho o preparando mucho los videos, y pues ustedes saben, ya saben que me gusta hablar muchísimo, pero no le ayudaba tanto perdón, buscar videos o ideas. Entonces aquí estoy y quiero soportar a mi bebecito, y además me gusta hablar y planear y ser mi propio jefe. No es mi jefe él, pero soy mi propia jefa. Entonces, pero hoy tenemos una estrella especial, el Bruno, y no se preocupen, aquí hay flores y el Billy está conmigo también. Entonces somos tres austríacos hoy hablando sobre curiosidades de vivir en Viena, si se compara a México, o pues a mi experiencia. Ese cabroncito, puedes irte, halo, estoy haciendo un video. Maneras, pues. Ese, ¿cómo se? Enfalloso, no, no sé la palabra, pero es enfalloso, algo así. Dígame en los comentarios qué palabra estoy buscando. Pues sí, quería decir, pero por favor no me juzgan demasiado, porque es tercer idioma y no es fácil. Hablo alemán todo el día, y en el contexto de universidad, de estudiar, de educación, es inglés, y en el contexto de pues mi novio, que es un parte grande de mi vida también, es español. Entonces mi cerebro está trabajando duramente todos los días, y pues hoy es domingo, es día de descanso, ¿no? Entonces no debo que trabajarlo demasiado, pues, entonces no me juzga. Pues el video, sí. Yo quería contarles de mi propia experiencia, como yo solo he vivido en Culiacán por unos meses. Estábamos en CDMX en México, y en Tijuana también, pero en Tijuana creo que ya también pasamos como un mes, quizás, casi. Y CDMX unos 3 semanas en total. Entonces no quiero decir que yo conozco México y así es México, y no, obvio que no, pero hablando de mi experiencia y también lo que dice el Oscar, y pues son curiosidades de vivir de vivir en Viena, no en México, pero mirándolo por los ojos de un mexicano. Estoy intentando, porque no soy, pero pues el Oscar está diciéndome cosas que le parecen no raro, pero diferentes, y a mí, cuando yo estaba allá, me dieron cuenta de unas cosas también que son que no se hace. Pues la mayoría de las cosas, la verdad, son que no se hace, aparte de una cosa. Ese es que no lo hacemos nosotros. Entonces aquí empezamos. Aquí, el primer dato curioso de las personas de Viena. Voy a empezar con algo fácil. Entonces, el primer dato es algo muy europeo. Siento que no es algo de Viena o de Austria específicamente, pero lo hacemos también. Y yo solo sentía que no es tan común en México, y pues sí, es andar en bicicleta, porque es muy común en México, pues al menos en las ciudades que no son México City o Ciudad de México. Yo no sé cómo es allá, pero sentía que como los tamaños son más grandes que aquí, es muy necesario tener un carro. Dicho eso, en el rancho aquí en Austria, obvio que también se necesita un carro, pero aquí en Viena no, y en Culiacán, porque estoy comparando Culiacán y Viena un poquito, siento que no se puede andar en bicicleta tan fácilmente. Sí se puede, solo a mí pues me da miedo. También me da miedo andar en carro, la verdad. Es bien intenso el tráfico allá. No, el tránsito, perdón. Lo aprendí muy rápidamente que tráfico es otra cosa que tránsito. Pero sí, está un poquito
me dio un poquito miedo, me hace nerviosa y los carros son y las reglas, no sé, si el semáforo está en rojo, no está en rojo. No, depende, obvio, también de las personas y todo eso, pero sí, yo no he visto tantas personas andando en bicicleta en mi tiempo en Culiacán. También fue febrero, estaba en febrero, quizás porque invierno y solo hay 32 grados, las personas tienen frío. No estoy bromeando, pero sí, eso es un dato curioso, que a nosotros nos gustan muchísimas las bicicletas. Realmente andamos también en el invierno, pero aquí sí tiene como menos de 0 grados. Andamos en bicicleta porque solo es más conveniente, sí, pero mi nariz, mi piercing está ya molestándome. Pero sí, andamos mucho en bicicleta. También tenemos el río aquí y tenemos muchos vías. ¿Vías? Es una palabra muy español, ¿no? O es italiano. Pero vías, no lo he escuchado en mucho tiempo, no sé. No sé por qué lo estoy usando. Pero de todos modos, hay muchas vías. Es muy cool. Obvio que hay espacio por mejorarlo, desarrollarlo más, desarrollarlo. Esa palabra. Pero otras ciudades en Europa son más progresivos, ya mejor en esas cosas. Pero sí estamos bien. Y hay bicicletas casi gratis, como valen 60 centavos la hora, que son como menos que 10 pesos, 8 o 7 pesos, algo así. Sí, algo así. No, 10 pesos a la hora o a la media, o no recuerdo, porque cuando tienes un boleto del transporte público ya no necesitas pagarlo. De todos modos, a eso también amamos nuestras bicicletas. Punto 1. Punto 2. El punto 2 es la cerveza. No sé si se dieron cuenta en los videos, a veces cuando estamos hablando sobre cerveza soy como... porque la cerveza está muy cerca a con nosotros, con nuestra cultura, está muy conectada. Tenemos leyes de que puro, no sé si eso es la palabra que quiero decir, no sé. Pero no podemos añadir lo que queremos. Hay leyes que lo prohíben para que la cerveza está la cerveza y ya. Pero el dato curioso no es eso, porque casi todo el mundo le gusta la cerveza. Yo siento, el dato curioso es que bebemos cerveza siempre, casi siempre, y está bien normal mirar señores o adultos. Tampoco aquí gustamos el alcoholismo en jóvenes. No nos gusta el alcoholismo de todo modo, pero también tenemos leyes y puedes beber cerveza con 16 años legalmente. Pero no es raro mirar personas comiendo a las 11, quizás más antes o un poquito más tarde, bebiendo cerveza. Es bien normal, no siempre está entendido como alcohol. Eso es un dato curioso, se puede tomarlo como que quiere. Siento que un lado es mejor para tener como... no sentir que tienes que hacerlo en secreto, está aceptada, es algo que se hace socialmente, y siento que con ese factor social también viene un factor de protección, quizás, porque otras formas de droga se consuma en secreto, se consuma en casa, no quieres hablar con otras personas, y siento que problemas con otras drogas no se dan cuenta los demás tan rápidamente y no te pueden ayudar con alcohol. Alcoholismo, si tú estás con amigos y te parece que un amigo está bebiendo demasiado, no sé, solo hay un poquito de control social. Dicho eso, siento que el contrario está cierto también, que como muchas personas beben cerveza y no lo entienden como una droga o algo peligroso y insaludable, es muy normal beber siempre, y eso obviamente no es algo bien. Entonces definitivamente hay dos lados, porque el consumo está tan normal que quizás dura más tiempo para encontrar o darse cuenta del problema. Es difícil, es
una cosa difícil, pero de todos modos, como soy austríaca, me gusta la cerveza y lo soporto mucho, que lo podemos beber cuando sea, y siento que como si tú puedes beber una cerveza y después parar y decir, ok, ya, y no hacerlos todos los días, está bien. También puedes beber una cerveza a las 9 de la mañana si necesitas, si es un consumo saludable, que es difícil, pero sí hay. Sí. Y también no sé. Es bien temprano por un domingo, entonces no juzgan mi cara. Ok, eso fue dato curioso número 2. Dato curioso número 3, que está bien conectado, son los 3Ks. Eso es conectado al consumo de cigarrillos. No, así está. Ok, ya está bien así. De los 3Ks, díganme qué piensan en los comentarios. Quiero ver ahora, para que no saben ya. Pero ¿qué es? ¿Qué son los 3Ks? ¿Pueden imaginar? Un tip es que el café en Austria se escribe con K y pues escríbenlo en los comentarios y ahorita les voy a decir qué son los 3Ks. Porque no muchas personas hablan sobre esas cosas, pero siento que eso es parte de nuestra cultura también. No sé, quizás es mi bable o es mi... el Oscar me enseñó la palabra. Mi cercanía, mi cercanía, como las personas acerca de mí, puede ser eso, pero los 3Ks son café, que significa café, cigarrillo y hacer pupú. Sí, es que la cultura con cigarrillos, no, cigarros y cafés, como con tabaco, como tabaco, no tengo, pues no fumo, entonces no los tengo, pero eso es muy, no quiero decir popular, normal, tomarse un cafecito con su cigarro, los pequeños, sí, como blanco y naranja. Esos no los cubanos. Esos son puros, ¿no? Ya. Ok. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Los 3Ks. Café, cigarrillo y hacer tu K. Pues, ¿por qué? Hacer tu K, por eso lo decimos. Pero porque en el Oscar y yo usamos ese de hacer su K. Porque es el K número 3. El más importante, obvio. Pero sí, siento que cuando estaba en México la cultura de... Ok, aquí se va a un café y un café no es el café, pero es un lugar donde se bebe café, como un restaurante, pero un café, ok, está en París, es muy popular los cafés de París, pero también en Viena las casas de café son protegidos por UNESCO porque es tan importante para nosotros. Tenemos muchísimos tipos de café. Las personas no lo saben porque Austria, no, obvio que no tenemos nuestro propio café, sí lo importamos, pero la cultura de café sí es muy importante para nosotros. La historia de eso, no quiero, pues sí, yo sé que, o no la historia, pero lo que viene con la producción de café. Yo sé de esas cosas, pero eso no es parte del video. Entonces, el café, la cultura del café es muy importante para nosotros. Y dicho eso, también es muy importante tener su cigarro con su café para hacer su café. Se siente, lees un periódico, fumando afuera, porque desde 2018 ya no se puede fumar adentro. Antes sí. Entonces, el año en que cumplió 18 yo, prohibieron que se puede fumar adentro. Sí, muy... entonces, no solo eso, porque como yo crecí, cuando yo crecía todavía se podía y solo hace poco no se puede, o hace poco, 5 años, ya no se puede. Sí, pero entonces eso también muestra, siento yo, que tan importante es fumar por nosotros. Eso definitivamente es algo mal. No puedo decir nada bien bueno sobre eso porque fumar mata. Ya. Pero la cultura también es muy importante. En casi todos los restaurantes se puede fumar afuera. No, en todos los restaurantes se puede fumar afuera y cafés. Y es bien común tomarse un cafecito y fumar su cigarro y ya. Eso es la rutina de mañana diaria por muchísimas personas. La cultura de fumar siento que, no sé, se piensa en París quizás también o en Francia también, pero no han ido a Austria. Sí,
Entonces los cigarrillos. Y sí, además no solo fumamos los compactos, como nosotros los llamamos, que ya están hechos, también los rolamos, compramos tabaco puro, compramos papeles y filtros y lo rolamos nosotros mismos. Eso también existe en otros partes del mundo, obvio. Siento que de todos modos aquí muchas personas lo hacen y es bien normal. Hace unas semanas unos amigos de los Estados Unidos me estaban visitando aquí en Viena y estábamos sentados en un parque bebiendo, que va a ser mi próximo punto, y yo empecé a rolar mi cigarrillo, porque a veces cuando tomo sí fumo, y me estaba mirando como, ¿qué estás haciendo? Y yo, fumando un cigarrillo, pues, un cigarro, pues, ok, pensábamos que no sé qué. Sí, pues entonces es bien normal. ¿Y qué más es bien normal? Déjeme hacerlo, porque eso es satisfacción como me encanta. Parques. Nosotros nos sentamos en parques como que sea nuestra vida. Si tú no puedes sentarte en un parque porque está frío, la vida está popa. Sí, es. No todos somos muy depresivas en el verano, en el invierno, porque no nos podemos sentar afuera, pero eso es todo lo que hacemos. ¿Y qué está pasando con el luz? Parece como estoy en el cielo. ¿Qué? Pues algunos decían que soy un angelito, pero pues cada quien lo que quiere pensar, no sé. Ser divertido, hacer bromas en otro idioma que no es tu idioma maternal, bien difícil, pero está bien. Parques, sí, somos muy tristes cuando no podemos sentarnos en los parques, y sí hay depresiones sazonales, temporales, de temporadas, no sé, pues eso, y están como golpeándote en el verano, en invierno, y eso lo más seguro es debido a que no podemos sentarnos afuera. No es la oscuridad a las freaking 4 de la tarde, que es muy poco también. En el invierno se baja el sol a las 4, ya está oscuro, y el sol se levanta a las 7, 8 en la mañana. Entonces tenemos oscuridad tantas horas en el día. Es duro, es realmente duro. Pues sí, pero y con eso también viene el tiempo en que no podemos sentarnos en parques, y eso es un facto curioso que mi amiga, mi ex compañera de piso, que viene de... su ciudad tiene un nombre que nunca recuerdo, pero también no es tan lejos de México. Ay, perdóname mucho, Paola, pero la Paola, una persona muy cool, muy, ¿cómo se dice? Amable y grandiosa. Ella me dijo que es algo muy austríaco, que siempre nos sentamos en parques, tomamos una cerveza y eso es lo que hacemos. Literalmente es un hobby. O es algo, oye, ¿qué quieres hacer? Sentarte en un parque. Pues sí, claro. Y por mí, diciéndolo ahora, se escucha muy normal y como que no es un dato curioso, pero sí me di cuenta que, al menos en Culiacán, no he visto ni una persona sentándose en un parque. En Tijuana creo que no he visto ni un parque. En CDMX, claro que había, pues sí, donde está el zoológico y el castillo de Chapultepec, lo más seguro que personas también se sientan aquí. No me recuerdo, no recuerdo, pero estoy seguro que también en México eso es una cosa y las personas lo hacen. Solo de mi experiencia no es tan común. Y aquí, hoy, por ejemplo, es domingo, la temperatura está bien, las personas van a estar en parques y tú vas a mirar miles de personas en parques sentando con su cerveza o su vino blanco, la mayoría, pero también porque vino crece aquí en Viena. Somos un poquito orgullosos de nuestro vino, pues. Sí, nuestro vino está bien. Siento que nos gustan las cosas que nos matan. La cerveza, fumar, vino, bicicleta. Oh, man, la vida. Les digo. Pues sí, sentarse en parques, algo grandioso. Y ustedes díganme, ¿es como popular en su ciudad de México o en su ciudad en México o también otras partes del mundo? Me gustaría saber cómo es, porque nunca se para de aprender y pues no sé, quizás hay otros yo siento que hay otras culturas en que está igual común o más común, solo que, por ejemplo, en Culiacán yo tenía la impresión que la vida está pasando mucho más en la casa, pero se invita a todos a las casas, como aquí no es tan común. Sí, claro que es común también, pero no es tan normal
tener fiestas en que o comer juntos con muchas personas y beber como normal, como... No, eso no es tan común aquí. Pues sí comemos juntos, pero es más beber, puro beber, y nos juntamos en parques, pues, y no tanto en las casas. Porque también aquí vivimos en apartamentos y no en casas, porque es una ciudad bien grande, bien poblado, bien denso, no sé, como muchas personas en poco espacio. Sí, entonces los apartamentos no son tan grandes, no es tan mal que París, pero sí está caro, pues. Entonces preferimos encontrarnos afuera, y en el invierno, como tiene temperaturas demasiado bajas, nos encontramos en bares y restaurantes o discotecas o cualquier lugar sea. Ok, chicas y chicos, eso fue el punto número 4. Y ahora mismo yo necesito, porque solo tengo una para hacer el quinto facto. Quinto tiene que ser quinto facto, porque son 515, es el quinto facto. Sí. Es bailar. Porque nosotros, obvio, somos conocidos por nuestra cultura de bailar, bien mover nuestros cuerpos. Bien. Sí, bailar. Pues unos dirían que no bailamos, pero yo digo que sí bailamos. Solo es un poquito diferente. Es más como brincar. No. Sí, brincar. Siento que es brincar. Como, no voy a hacerlo porque llevo una falda y siento que brincar enfrente de una cámara como mujer es algo un poquito raro. No raro, haz lo que sea, pero creo que no quiero tenerlo en internet, no sé, no creo que me siento a gusto, y eso es lo más importante, que se siente a gusto con todo. Entonces, no, pero como quizás voy a añadir un videotito de una noche en un club para que miren lo que quiero decir. Es más popular la música electrónica sin persona cantando, para salir al menos. Como siento que en México es más de cantar, de bailar, de conectar con la música, pero con la otra gente, conectar sobre la música, se canta juntos, se baila juntos. Por ejemplo, en el principio fue un poquito raro que amigas y amigos o personas bailan muy cerca, como los cuerpos tocando y cosas así, que aquí lo haces con tu pareja, o como no es algo, pues sí lo haces, claro que sí puedes hacerlo. Y también con música, las personas como bailan juntos, se puede bailar juntos, solo es muy diferente. Y siento yo que los de México, o personas de México, o en general muchas personas latinas, siento que también en otras partes del mundo se baila mucho más, o la cultura es mucho más conectada a los bailes. Siento que no lo toman como bailar, más como moverse un poquito. Por mí me gustan las dos formas, a veces prefiero esa forma o la otra forma, depende. Siento que solo son cosas diferentes, pero sí nuestra cultura de salir y de celebrar, fiestar, es más con esa música y ese tipo de baile. Como no moverse la ompa es algo no se hace. No podemos, no, sí podemos, pero solo no hay, la música no se queda con ese, ¿no? La música mexicana, como yo estoy pensando en reggaeton, yo sé que la música de México y de otros países latinoamericanos es mucho más que solo reggaeton, pero quizás la escena popular de salir a discotecas, yo siento que es reggaeton, pero no sé. Fuimos a discotecas mucho y siempre fue ese tipo de música, pero también yo solo salgo a discotecas con ese tipo de música, aunque hay otras discotecas también. Yo siento que mi buble, las personas, como yo tengo casi 23 años, el juventud o los adultos de esa edad prefieren, en general, hay una tendencia a salir con esa música, y siento que lo mismo se puede decir en México sobre los jóvenes que prefieren ir con reggaeton. Yo no sé, solo son mis pensamientos, y siento que eso es una diferencia curiosa también, porque es muy importante para nosotros salir, o la música en discotecas, eso es algo muy importante. Hay muchas personas haciendo música, produciendo música, solo diferente. Y no sé, siento que muchos piensan que es un poquito frío como bailamos, porque no somos como
porque no nos tocamos, es más como bailes solos, pero no es eso, es bailar juntos, pero individualmente, no sé, pero ¿qué creen ustedes? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cómo es? ¿Todavía se puede llamar bailar solo como o no? ¿O qué prefieren? En México, si ustedes son de México, ¿dónde van a salir? ¿Cómo son las fiestas? ¿Cómo son las discotecas? Me interesa también a mí, estoy leyendo los comentarios, porque pues uno nunca nunca se para a aprender cosas. Sí, y como no sé cuándo puedo volver a México, me gustaría mucho quedarme conectado con México, continuar a aprender y con ustedes, obvio, aprendo mucho, me encanta. Sí, y sí, esos son los 5 datos curiosos de vivir en Viena. No, eso es un poquito raro, necesito pensar en algo que describe mejor el video, pero eso, el título va a decirles todo, entonces espero que es un bien título. Pues el Oscar normalmente lo hace, entonces es nuevo por mí, estoy descubriendo mi creatividad y pues yo soy estudiante de economía, entonces pueden imaginar qué tanto creatividad tengo, pero sí. Sí, eso fue el video. Espero que les guste la comparación de cosas curiosas entre Viena y Culiacán o México y Austria. No sé, es muy difícil, no es un video científico o tan educativa como no estoy, pues sí educativa, pero no estoy basando lo que digo en factos, solo en mis opiniones y impresiones. Siento que vale mucho también, porque ¿qué es ciencia sin opiniones y impresiones? O ciencias sociales al menos, porque ¿qué vale? Es lo que sienten las personas, siento yo. Entonces, obvio que también vale lo que piensan ustedes. Entonces, me gustaría saber. Y, oye, el Bruno viene para decir chao. Tschüss. Chao. ¿Qué tienes en tu boca? Ay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Pussys. Aquí.